7 días con 7 noches por el mundo caminando y no encuentro una limosna a mi viejo Babaluayé. Tanto como yo trabajo, tanto como yo laboro y no encuentro una limosna a mi viejo Babaluayé. Sea el Santísimo, sea el Santísimo, sea Virgen mía de la Caridad. Ayúdanos, protégenos, en el nombre de Dios. Ay Dios. Queremos decir que la base de todas las religiones es el espiritismo. Muchas personas no catalogan el espiritismo como algo importante, pero sí es importante para desarrollar cualquier religión que usted vaya a procesar, así sea el lenguaje espiritual que se haga. Para muchas personas el espiritismo no tiene ningún significado para ellos, pero es la base para usted poder desarrollar a su espíritu, tener un orden espiritual y poder, cuando usted pase a estas religiones materializadas, poder saber cuál es su guía más importante, el espíritu africano que lo protege y que va a estar en estas manifestaciones. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta. Hoy estamos presentando diapositivas de cientos de trabajos que hemos presentado a lo largo de 5 años. Claro que no estamos presentándolos todos, pero sí estamos dando a conocer muchas formas primitivas que hemos expresado para conocimiento de los religiosos, y no solo para eso, sino para engrandecer esta religión. Hoy en día, muchas personas que están en las redes sociales, pues quieren tener una página que represente su religión y que exprese parte de las creencias que ellos tienen. Y por supuesto, esto se presta al engaño, ya que si las personas no conocen sobre esta religión, van a estar, como dice, confundidos, porque existen personas que no están enfocados en lo que es la religión afrocubana Palo Monte o Palo Mayombe. Para mí ha sido un reto poder llevar a todos ustedes estas formas primitivas a través de 5 años. Esperemos que tengamos 5 años más para seguir expresando a todos estas formas primitivas que hasta el otro día estaban vetadas para todo. El esfuerzo de engrandecer esta religión, el esfuerzo de que los religiosos puedan comprender mucho más sobre esta cultura, nos da el entendimiento claro y positivo de la labor que está haciendo Osvaldo Sesti, el Tataíta Iraca Batalla Mundo, un gangulero de Cunambanza, de La Habana, Cuba, desde la ciudad de New York. Hoy presentamos diapositivas, pero hemos presentado videos que están dramatizados en la labor o obras en esta religión. Para muchos es beneficioso poder conocer más sobre esta cultura, tener una idea más amplia y positiva sobre esta religión y no caer en el fraude que han caído tantas personas por no conocer lo que es esta cultura. El Tataíta Iraca Osvaldo Sesti, con su enganga tulumana, las formas primitivas, antes no conocidas y expresadas para conocimientos de todos, ha traído
de que esta puerta se puede abrir para su mejor entendimiento. Los mazangos pueden ser mazangos para amarrar la mamba ciré las 4 esquinas, o pueden ser mazangos de guerra. La fula o la pólvora utilizada en los trabajos, el tata musucambi de Venezuela, los macutos o resguardos, son formas que el gangulero tiene para trabajar y invocar así a sus deidades. Los embotellamientos son parte de los trabajos que realiza el gangulero. Los embotellamientos cogerán a los espíritus que son muy poderosos y que lo podemos coger aparentemente, pero recogeremos a un obsesor. Es por eso que hay que embotellarlo para después llevarlo al mar o guardarlo en la enganga o enterrarlo para que este espíritu no moleste, porque muchas veces recogemos espíritus y creemos que ya hicimos el recogimiento, pero ese espíritu regresa a los días porque usted lo que cogió fue un obsesor, un espíritu que tiene el Inquisienganga, que cuando fue mandado a hacer un trabajo, mató a la persona y cogió a ese espíritu. Y ese espíritu entonces lo manda. Pero hay espíritus Inquisienganga que han matado 2 o 3 personas en guerras y esos espíritus le pertenecen a ese Inquisienganga y es con lo que ese espíritu Inquisienganga trabaja, y cuando es mandado a hacer un trabajo utiliza a los otros espíritus y él siempre queda atrás. Al recoger el espíritu recogerá a los obsesores y no recogerá al Inquisienganga que mandó cierto Munanzo Congo. Todo esto puede ser muy complicado. Para las personas que no conocen, más complicado todavía. Y para las personas que están en esta religión, pues simplemente es tratar de aprender cómo es esta cultura para no caer en un fraude o caer en personas que están hablando lo que no saben porque no nacieron en un seno religioso como nací yo. Aprender siempre es importante porque le da la oportunidad a usted de poder adquirir esa seguridad que necesitamos al hacer cualquier trabajo. Cuando nosotros estamos indecisos y no conocemos lo que vamos a hacer, hasta nos da temor poder hacer algo y que eso o ese trabajo o esa obra que nosotros hagamos nos vire para atrás a nosotros, sobre todo cuando hacemos trabajo de malas artes. Al hacer trabajo de buenas artes también tenemos que tener cuidado porque recogemos siempre el arrastre de la persona que vamos a sucular su encombo o vamos a limpiarlo. Eso es muy importante, saber que usted también tiene en ese momento que sucular su encombo, limpiar su cuerpo, como mismo hizo para limpiar a la persona. Los trabajos en el monte, en Cunalombo, los trabajos con un ataúd o tierra de cementerio, o los trazos en la invocación de mamá Chola, de mamá Umbó, de mamá Kengue, de Isasi Sasi, Siete Rayos, de Coguayende, de Sarabanda, son también importantes en esta labor que realiza el gangulero. Muchas veces hemos malinterpretado formas primitivas que no son enseñadas. Muchas veces el gangulero trabaja sin poderlas explicar porque no han tenido ese alcance, porque no han tenido esa facilidad y porque lo han aprendido de carretilla o lo han visto de otras personas. Muchas personas trabajan y no expresan lo que están haciendo y esto, pues como es natural, va a confundir a la persona y cuando usted quiera hacer un trabajo de esa índole, posiblemente
tenga problemas en realizarlo porque usted no conoce los significados que tiene. Para mí, que soy un religioso auténtico, que no soy un religioso improvisado, conozco muy bien todas las formas primitivas existentes en esta religión. Por lo tanto, el llevarla a ustedes de la forma que lo hago, nadie más usted ha podido ver que lo ha podido expresar de esta manera. Por eso, estamos conscientes que las explicaciones que damos no son de tata, sino de un tataíta que enseña a los tatas, que enseña a las yayis y enseña a los engueyos. Esa es la diferencia que ustedes pueden ver en toda la labor o todos los ensaras o todos los trabajos que realizamos. Sin importar lo que hemos presentado, siempre verá algo que nunca había visto y que sin embargo es existente en esta religión. Muchos creemos en la vida después de la muerte. Muchos creemos en el Espíritu Santo y si creemos en el Espíritu Santo, como es natural, creemos en los espíritus que existen. Sabemos que existen bien y sabemos que existen mal. Estamos conscientes que al rayarnos juramos bueno o juramos malo y sabemos que podemos utilizar los dos caminos sin que nadie nos pueda decir nada. Sin embargo, no podemos coger la religión para abusar de las personas. Simplemente si usted me echa a mí brujería, yo me voy a descobrar con usted. Seguimos una labor siempre con el fin de engrandecer esta cultura que hasta ahora nunca había sucedido y desde hace 5 años para acá podemos ver cientos de trabajos que para ustedes estaban vetados. Yo, como religioso, siento gran amor hacia la religión, siento gran respeto hacia las personas que procesan estas formas primitivas y a la vez me gratifican por yo saber que muchas personas han retomado esta cultura de nuevo viendo los programas, los videos que yo pongo al público para que conozcan aquellos que son religiosos, aquellos que son curiosos y aquellos que ven esta religión como un arte folclórico. Todas estas diapositivas que ustedes están presenciando hoy han sido escogidas de los trabajos que hemos presentado. Hemos hecho infinidades de obras, hemos presentado infinidades de patipemba. Somos el único Munanzo Congo que hasta hoy conoce más de las patipembas que otros Munanzos Congo. Por eso tenemos siempre un lugar en estas redes sociales donde las personas acuden a esta página para conocer más sobre ella. Con 1.000.000, casi 500.000 visitas, hemos podido enseñar a todos cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Cómo un gangulero utiliza mazango de guerra o cómo un gangulero tiene una enganga construida correctamente y hemos enseñado formas de trabajo, embotellamiento de los espíritus, un huillaki, un bungulá, un 4 vientos, al cual podemos utilizar en la misma enganga que poseemos para recoger todas las cosas malas. Hasta la empaca de ensara la hemos enseñado, ya que existen solamente dos empacas que son importantes en la enganga. La empaca vititi inmenso, que es el tarro con el espejo, y
la empaca de Ensara. Existen otras empacas que son más bien inventos del propio religioso. Cogen un tarro y le ponen un caracolcito, cogen un tarro y le ponen más caracoles, unen dos tarritos, hacen todo ese tipo de cosas, pero hay dos solamente empacas importantes en la religión. La empaca de Ensara, que es con la que usted va a ir a buscar los espíritus a Campofinda, al cementerio, o a Enfinda, donde va a buscar el espíritu a Cunalombo, a Monte, o va a ir a Calunga a buscar espíritu, porque usted no puede sacar la vitita inmenso, porque es la vista de la enganga y la vista de los espíritus. La empaca solo puede estar alrededor del munanzo donde vive la enganga. No podemos utilizar una empaca vitita inmenso para ir a buscar el espíritu al cementerio o al monte o al mar. Tenemos que tener la empaca de Ensara, que es una empaca más pequeña, que le dicen empaca de bolsillo, que se puede meter en el bolsillo y nosotros ir a buscar el espíritu hasta la funeraria cuando una persona da una caída inesperadamente violenta, para nosotros poder arrear espíritus. Pero bueno, no sé hasta qué punto su padrino le puede haber expresado estas formas de primitivas que datan de cientos de años atrás. En realidad solo lo he expresado yo. No ha habido otra persona que ha expresado tal cosa. En la espiral que representa centella o los macutos o matares de 7 rayos o formas de trabajo que utilizamos, solo en esta página es que se ha podido saber más sobre esta religión. Yo los convido a ustedes que vayan a visitar otras páginas y indaguen para ver si ustedes pueden encontrar esta variedad de miles de diapositivas y de cientos de videos donde expresamos con claridad y sencillez estas formas de trabajo que se han mantenido en un tabú por tantos años. Llegué caminando, llegué caminando, escucha mi cuento gangulero, llegué piango piango. Si caminamos siempre por la verdad, siempre llegaremos al sendero correcto. No podemos desviarnos, coger vereda para dejar el camino pensando que vamos a llegar más pronto que si vamos por el camino correcto. Los baños de despojo son parte también importante de la labor que realiza el religioso, sabiendo el religioso la hierba utilizada para los diferentes trabajos, las diferentes deidades que cuidan a las personas, porque podemos mandar un baño y este baño ser peor que como estuvo la persona, porque ese baño le puede traer arrastre. 100 veces hemos hablado de la religión. Tenemos 350 y pico de videos y podemos tener más y vamos a tener más en un futuro y vamos a poder seguir enseñando formas primitivas que antes nunca se habían enseñado y que había estado en un tabú para tantos religiosos. Esta es una oportunidad que le da a los ganguleros poder conocer más sobre esta cultura, abrir un paréntesis de las cosas malas que muchas veces han estado involucrados, de los engaños, de las estafas que le han estado haciendo, y retomar esta cultura como un arte folclórico, manteniendo así estas formas de trabajo que para muchos todavía no han llegado. Como decimos, piango piango llegamos lejos. Piango piango significa caminar despacio. Caminando despacio llegamos lejos. Tenemos cientos de labores, cientos de trabajos que solo el Tataí Tiraca los tiene. Nadie más hasta ahora ha tenido
tantas diapositivas de trabajo que hemos hecho y expresado para su conocimiento. Muchas veces aprenderás, si eres una persona interesada en esta religión, si existen otras personas que simplemente quieren explotar esta religión y hacerle un cuento, pero esas personas no llegarán más que a unos cuantos pasos y al final todo se derrumbará para ellos, porque el que debe pena va a tener que pagar pena. Si usted es un incumplidor de estas reglas congas, si usted es un estafador, si usted es un ladrón, si usted es un mentiroso, si usted se quiere hacer el que es más palero que nadie, que usted es más gangulero que otras personas, usted tiene que demostrarlo. Si no, no se ponga a hablar cosas que no son. ¡Ay, rayo, parte criumba de lo yo, carajo! Dicen ya está que en bonda, dicen carajo, dicen los tataitas, dicen iraca, dicen de munda praga, dicen yacana cufumbara, dicen cuyo con la manglongo, carajo. Dice cuenta chichi, todos los días me da güey. Deja eso ahí, no toque eso ahí. Estoy ahora hablando. Cuando hacemos un trabajo, siempre tenemos que tener tranquilidad, porque estamos trayendo corrientes, materiales que no pueden ser desviadas porque haya un sinvergüenza en el Munanzo Congo que se ponga a hablar y no respete lo que se está haciendo. Las personas que trabajan en esta religión no pueden estar borrachos ni marihuanados, ni pueden estar trafucando las cosas porque rompen las acciones de los trabajos. Las personas que están en un trabajo y lo permiten estar en un trabajo en un Munanzo Congo deben permanecer callados. No pueden dar ninguna opinión porque el que está trabajando es el que sabe y el otro que está mirando está aprendiendo de lo que hace el otro. No puede haber esa habladera ni ese jueguito y ese mirando a la hijada ni nada de eso, ni mirando a la hermana religiosa ni con relajito ni nada de eso. Esta religión es para las personas que son serias, para los hombres verdaderos, para las mujeres verdaderas, y esta religión no caemos en chisme, ni el dime que te diré. Y hablar, si tú quieres hacer algo, busca el tipo y díselo. No estés ahí en el chisme, porque como tú no tienes nada que presentar, pues entonces te ponen ese chismecito, que si le voy a hacerle esto, que si le voy a hacer, no hace nada, porque todo es un cuento. La religión de ellos no sirve para nada. Lo estoy viendo yo en las redes sociales. Se ofenden, sí, se pueden ofender, pero estoy diciendo la verdad. Con lo que digo la verdad, las personas se ofenden. Y otros, como saben que la digo la verdad, pues me admiran. Porque no tengo pelo en la lengua. Porque cuando hablo es porque tengo los conocimientos y los enseño. No me puedo poner a hablar de que yo hago esto y hago lo otro y no presentas nada, porque a la hora que presentes algo no lo vas a poder explicar porque no tienes esos conocimientos. Dice, ya yo tengo, dicen tuquiyumba, dicen carajo, dice abajo del laurel, carajo. Yo sé positivamente que a muchas personas no le puedo caer bien porque le estoy, como diciendo, perjudicando el negocio. Pero eso a mí no me importa, sinceramente. El que quiera conocer sobre esta religión más amplio de lo que ellos conocen, ser mejor que su propio padrino, tiene que visitar esta página. Cuando usted visite esta página, se dará cuenta toda la mentira que le han estado enseñando, toda la mentira y todo el robo y todo el dinero que le han quitado y que todo es una farsa lo que le han hecho. Son pocas personas los que han seguido esta religión correctamente. Sí, existen buenos religiosos, claro que existen buenos religiosos, pero la mayoría son religiosos de pacotilla. Un ensalamaleco para todos los tataítas allá y en Gueyo, que se ambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia, mundo cuava. Camina chola, camina linda,
Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, mayumbero. Camina chola, camina. Y camina chola, te. Son las horas. Camina chola, te. Va con mi maña. Camina chola, te. Ay, carajo, dicen, como dicen Congo. Dicen, carajo. Dice, si tú debes pena, dicen, hijo, dicen, tú pagas, dicen los penas, dicen los findas. Dice, tú son cosas malas. Dice, tú son los propios, dicen guariguari, dice que cuenta, dicen carajo, dicen lo encila. Dice, tú son, dicen lo entufi. Dice, tú son, dicen lo como dicen los Congo. Dicen lo mierda, dicen con porquería, dicen, hijo. Agüe, dicen, son agüe, carajo. En Bonda Cheche dicen carajo, los tataitas dicen iraca, carajo.